poco la intención de este webinar es compartir los conocimientos que he acumulado durante mucho tiempo. Me he dado cuenta de que hay una necesidad en el mercado de que la gente aprenda a programar en SQL. Ya lo conversaba aquí con la amiga. ¿Me das tu nombre, porfa? Javier levantó la mano. Natalie. Ok. Entonces, si respondieron positiva a estas preguntas, ¿quiero aprender a manejar datos como un profesional? Sí. ¿Te gustaría dominar el lenguaje SQL y crear consultas eficientes y poderosas? ¿Quién más dice que sí? Doña Maite. Noreida, Natalie, gracias. Entonces, en este webinar aprenderás los conceptos básicos de las bases de datos relacionales. Y hacemos hincapié en bases de datos relacionales porque hay otros tipos de bases de datos que son no relacionales. Entonces, las relacionales tienen toda una filosofía, todo un concepto. Y este curso vamos a decir que lo vamos a orientar acerca de lo que son las bases de datos relacionales, ¿ok? Un poco de lo que son las operaciones CRUD, las cláusulas que se usan más frecuentemente, select, where, group by, having, order by y join. Y cómo podemos aplicarlas en casos reales. No es un taller práctico donde nos vamos a conectar a una base de datos y vamos a ejecutar las consultas, ¿no? Como resaltamos aquí, vamos a aprender conceptos básicos. Aquí tenemos, por ejemplo, periodistas, Roger, tenemos estudiantes de comunicación social, Javier, tenemos aprendices, ingenieros junior, y tal vez vamos a hacer consultas directo para hacer la práctica, no es producente, como todo, ¿no? Es como cuando uno va a hacer ejercicio. Uno va a hacer ejercicio y el entrenador te pregunta, ¿cuánto tiempo tienes sin hacer ejercicio? Y uno dice, ay, no sé, ya ni me acuerdo. Entonces te ponen unas pesas pequeñitas y uno va a ir calentando poco a poco. Algo más o menos ocurre en este caso, porque estamos trabajando el músculo y ese músculo es el cerebro. Entonces el cerebro hay que acondicionarlo. ¿De qué me vas a hablar? Esa información es nueva para mí. Vamos a explicar los términos básicos. Ay, me están enfocando ya la cámara. Hola. Los términos básicos. Y entonces, en la medida que vamos complementando todo ese vocabulario, ¿verdad? Como un niño cuando comienza a aprender a hablar, vamos a ir alimentando nuestro vocabulario para cuando tengamos que enfrentarnos a la realidad, sabemos de lo que nos están hablando. Muchas veces me ha ocurrido, por ejemplo, estando en proyectos, personas que están en cargos de gerencia, subgerentes, importantes. A veces uno siente que en las reuniones técnicas están un poco perdidos porque no manejan ni un poquito los términos de los que uno habla, ¿no? Entonces no tiene porque un gerente o un técnico de mediano nivel de otras áreas saber hacer una consulta SQL, pero qué cómodo es cuando alguien habla de algo que uno sepa de lo que está hablando. Y un poco es la necesidad que queremos cubrir. Y así, bueno, pasamos a la siguiente lámina. Les cuento un poquito acerca de mí. Algunos me conocen. Por ejemplo, aquí está en este webinar la amiga María Estela Rojas. Tuvimos la oportunidad de estudiar juntas, hace muchos años atrás, y ella es programadora igual que yo y tiene conocimiento. Entonces vamos a decir, ella me conoce, hay personas que me conocen, pero no saben de lo que hago, ¿no? Me conocen como persona, no como profesional. En el caso, bueno, de Roger Eliud, nos hemos conocido a través de la locución. A lo mejor Roger ni siquiera sabía que yo sabía cosas de esta. A lo mejor él pensaba que yo era locutor. Me imagino, ¿no? Nubia está estudiando. Ajá, cuéntame. No, gratamente sorprendido. Sí. Entonces, un poco, también la intención del webinar es eso, pues, dar a conocer cuáles son las capacidades técnicas de la cual goza esta servidora que está aquí
para poder ayudar a todo aquel que lo necesite, sea un estudiante, sea un ingeniero que pueda tener alguna situación en su trabajo, o bien sea a una empresa, pues, ¿por qué no? Estamos para eso, para prestar servicios. Los que trabajamos en esta área somos unos prestadores de servicios. Entonces le voy a hablar un poquito acerca de mí. ¿Cuál es mi nombre? Nubia Castellano. ¿Cuál es mi profesión? Soy ingeniero de sistemas, graduada en el año 1998 de la UNEXPO, Luis Caballero Mejía, por aquí mismo, por La Yaguara, Caracas, Venezuela. Luego, en alguna oportunidad, comencé la maestría en Sistema de Información en la UCAP. Me tuve que ir a Maturín y dejé ese negocio ahí congelado. Me regresé, la familia, el casamiento, los proyectos, dejé eso congelado. Y después, en el 2018, como casi 20 años después, volví a retomar el posgrado y lo culminé. Es importante cerrar los ciclos, como dicen por allí. Entonces yo dije, nada, yo tengo que cerrar este ciclo. Y ese ciclo que quedó allí, no voy a quedar como una de esas personas que quedan ni, que estudiaron en la universidad, son perfectos, tienen muy buenas notas, pero que no obtienen el título porque o bien les da flojera hacer la tesis o no tienen tiempo. Pero siempre, ese es mi mensaje, siempre hay que buscar el tiempo, siempre hay que buscar la dedicación para poder cerrar esos ciclos que dejamos por allí abiertos. Entonces, me gustó que fuese en ese año, muchos años después, porque ya cuando uno va transitando el camino, la madurez profesional es otra y te permite, vamos a decir, ver la educación en ese nivel de una manera diferente. Entonces, eso me encantó. ¿Qué hago yo? Fíjense, yo desde que me gradué estoy desarrollando software, ¿ok? He trabajado en muchas empresas, sectores, hago consultoría de procesos para automatizar las áreas de negocio de las empresas, analizo los procesos de la base de datos, a veces hay un problema, cónchale, ¿qué es lo que está pasando? Ah, no, mire, es que falta esto, pum, lo resolvemos. ¿Qué más hago? Hago cosas como documentación técnica, oye, vamos a documentar esto porque la próxima vez que vaya a ocurrir, hasta uno mismo se le olvida, porque no hay nada, el primer enemigo de uno es la mente, ¿no? Parece mentira. Pero entonces uno dice, ay, eso lo hice algún tiempo, ¿qué fue lo que hice? No me acuerdo. Pero si uno tiene todo bien documentado, tanto en la parte técnica como en la parte funcional, y está en un sitio, ahora tenemos el Google Drive, buenísimo, porque tú dices, en alguna parte tengo que encontrarlo. Ayudo a los usuarios a las aplicaciones a resolver sus dudas, les enseño el flujo de los procesos. Fíjense que hay veces, o la mayoría de las veces, dijera yo, las personas están en sus trabajos y saben mucho de sus áreas de trabajo. El contador, el de recursos humanos, todos. Cada quien sabe mucho en sus áreas. Pero hay veces que, bueno, entran a una empresa y no saben usar la plataforma. Entonces, en ese caso, a mí me ha tocado, oye, tengo que adiestrar, darle la inducción a esta persona, cómo se usa el sistema, asignarle los roles, vas a entrar por aquí, esto es lo que te toca usar, cualquier cosa, haces esto, lo otro. Entonces, desde ese punto de vista, es que digo, mira, ayuda a los usuarios de los sistemas para que se sientan cómodos y trabajen chévere con su carro. Comparto mi conocimiento con las personas que toman los cursos y doy clase en el posgrado de la UNEXPO. Siempre ha sido mi fascinación dar clases desde que era chama, como decimos aquí en Venezuela. Y bueno, tuve la oportunidad de dar clase en el Santiago Mariño, en la UDO, en la Universidad Oriente. Y ahorita que me invitaron a participar a dar clase en el posgrado, dije, no tengo mucho tiempo, pero para apoyar la causa, porque no hay muchas personas que estén dispuestas a dar clases, vamos a asumir el compromiso y apoyar a los estudiantes. Mi experiencia, he trabajado en el sector gobierno, trabajé en PDVSA, en algunos colegios y escuelas, no como empleada, sino siempre como consultora, haciendo sistemas. Oye, necesito hacer un sistema que me lleve las notas de los alumnos, hacer las cobranzas y los pagos. Por lo menos en lo que son los colegios públicos, que ese es un punto súper, súper importante.
¿En dónde más? Ah, en una oportunidad viví en Maturín, duré como 5 años por allá y allá abrieron un complejo cultural y bueno, me llamaron a mí que era de las personas con un poquito de conocimiento y ahí también hicimos sistemas, automatizamos todas las áreas. Trabajé en Impar, que eso, me encanta la parte de nómina, me encanta calcular, todo lo que es cálculo. Eh, Importante. Por lo general, voy a hacer una anécdota aquí. Por lo general, la gente que trabaja en nómina trabaja con muchas hojas de cálculos Excel. Entonces ahí hacen cálculos, recálculos, piden hojas de Excel a los desarrolladores. Concha, extráeme de base de datos toda esta información que necesito hacer tal y tal cosa. O hazme un reporte de esta naturaleza con estas características bien específicas para poder tomar una decisión. Por ejemplo, necesito un listado de los trabajadores que tienen hijos en edad escolar porque viene en el comienzo de las clases y le vamos a dar una dotación de útiles escolares. Entonces sale la gente de base de datos, de sistemas, diseña los reportes usando consultas SQL y va y presta ese servicio a ese cliente interno. Y es muy bonito cuando tú puedes resolver un problema, da como así una gran satisfacción. Wow, mira, hizo, es el reporte que yo hice. Y no se trata de que, ay, sí, uno se la quiere dar de importante, porque muchas personas que no son del área piensan, no, la gente de sistema se la cree de gran cosa. He escuchado estos comentarios, pero no, para nada, de verdad que sí. Somos más bien unos workahólicos, que nos interesa estar resolviendo cosas que a veces ni siquiera nos preguntan, ¿no? Y bueno, para continuar y finalizar, vamos a hacerlo corto. Estuve también en Excelsior Gamma, en algunas clínicas, con un sistema de clínicas, en Seguros Mercantil, Seguros Caracas, en Droguería del Oeste. Estuve en el sistema de seguros de Puerto Rico. Ellos tienen allá todo centralizado. Y dije, ay, Dios mío, qué bueno que tuviésemos eso aquí así en Venezuela, todo centralizado en una sola aseguradora y que, bueno, las cosas se llevaran bien automatizadas. Y actualmente les cuento que trabajo con estas herramientas de Oracle. Digamos que soy una especialista y fanática de Oracle Forms Report, PLSQL y Apex. Apex es la última tecnología de Oracle ¿ok? Y todas las herramientas que están desarrolladas en Form están migrando a Apex, que es lo que llaman los sistemas están siendo migrados automatizados, ¿ok? Y esto que coloco aquí, PLSQL, vamos a decir que es el SQL de Oracle, un estándar. Y bueno, para ya no hablar más de mí, vamos a entrar en materia. Me gustaría escuchar un poco acerca de ustedes. ¿Quién me dice algo acerca de su experiencia? Bueno, yo lo que puedo decir es que sencillamente me atrae el tema porque considero que hay que manejar data para procesarla y saber ejecutar acciones pertinentes en cualquier tipo de proyecto. Ok, esa es la razón de ser. Gracias, Roger, es así. ¿Quién me dice algo más? Maite, Natalia. Bueno, yo, como llevo un estudio, debo llevar todo lo que es la producción, quién hizo qué personaje, todos los castings, conteos de línea para que la contadora saque al final la nómina, voucher, ese tipo de cosas. Wow, Un estudio que interesante. tenga, sí, pero no es un estudio que tenga demasiada producción, pero sin embargo es un estudio que ha estado organizado desde que yo entré a través de Drive y uso funciones, páginas Excel. Ay, qué dolor de Tengo que cabeza. buscar, sí, tengo que buscar en el filtro cada vez alguna cosa que me permite la página Excel y si quieres mejorar eso sería estupendo. Oye, Gracias. no, me encanta
esa experiencia que nos estás contando, porque es el ejemplo típico. Las pequeñas empresas, ¿cómo comienzan? Comienzan con una hoja de Excel, nada, y ahí voy metiendo un dato, y voy metiendo otro dato, y resulta que pasa un año y entonces ya no es una hoja de Excel, tienen 10 hojas de Excel, y los datos están repetidos por todas partes, porque entonces, ahora que el Drive está más diversificado, ahora las hojas de cálculos están en el Drive, pero antes era que esa hoja de Excel viajaba por correo, la devolvían por correo. Y dime si es la versión real de la hoja de cálculo, si tiene este colorcito. No te escucho, Maite. No, nunca es la original, nunca. Y es así como el cuento del chisme, ¿no? Llegó la policía y trajo a los bomberos. Mira, un policía trajo un bombero. Mira, parece que los bomberos están metiéndose policía. O sea, el mismo chisme, pero carísimo. Y entonces la hoja de Excel muta en el viaje por el correo, no sé cómo, pero siempre pasa. Y eso lo viví muchas veces. Y siempre, bueno, vamos a automatizar. Y lo bueno es que Excel nos permite esa estructura de filas y columnas que montamos tablas automáticamente en la base de datos. Nada, creamos una tabla, metemos todos esos datos allí y podemos consultar de una sola fuente de datos toda esa información. Eso es lo que se requiere, eso es lo que se quiere, a eso es lo que yo apuesto como profesional del área, que todos tengan su hoja de Excel para manipular sus datos. Sí, es verdad, es necesario el Excel, porque yo necesito desbaratar mis datos, ver, filtrarlo, modificarlo, ver cómo se comportan, pero para lo que es la manipulación del dato, que es modificar el dato, la cédula, el apellido, la dirección, eso tiene que estar en un solo sitio. Porque ¿qué ocurre con las múltiples hojas de Excel? Que tenemos entonces una hoja de Excel que no es la última versión y cambiamos allí la dirección, pero se quedó una hoja por allí transmutada y tiene la dirección vieja. Y entonces al fin de cuentas no sabemos después cuando vamos a hacer match con los datos cuál es la dirección real. Cónchale, ¿cuál será la dirección real? Bueno, ve la fecha de modificación, guíate por algún dato. Bueno, y finalmente ocurren cosas así que de repente, digamos, casos muy venezolanos. Ay, salió por allá inscrito en el registro de votación, pero en Apure. Porque no se actualizó. Un ejemplo más o menos que nos pasa, pues, aquí en nuestra realidad. Sale uno que es... Eso era terrible con los documentos de Excel. Y lo que dijiste lo del registro del CNE, a mí me pasó fue que sacando un registro mercantil me doy cuenta que el SAI me casó y me divorció. Ay, Dios. Me parezco divorciada. Dios. Entonces me he casado. Bueno, es... Bueno, que ni siquiera fijaron que a la hora y el divorcio. Bueno, señores, les cuento que esas cosas pasan y lo hemos sido doliente, como tú misma lo estás diciendo, por esa misma falta de tener la información centralizada. Porque entonces en el estado Apure hay una base de datos, en el estado Monagas hay otra base de datos, en Caracas hay otra base de datos. Entonces llega el momento en que van a ligar todos esos datos y eso es la propia sopa de caracol, pues, arroz con mango. Y bueno, sálvese quien pueda, porque si el dato cayó bien, chévere. Si el analista hizo bien los cruces de los datos, esa información quedó bien actualizada. Si se equivocó, entonces les pasarán cosas como esa. Ay, le puse el estado civil a Mariela, el que era de Nubia, y me equivoqué. Y bueno, nada. De verdad que esta parte del SQL lo que nos hace es mejorar la manipulación de los datos. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Fíjense que en nuestra gente el primer punto es definir qué es SQL. Vamos para allá. Entonces aquí nos dice, SQL son las siglas de esta palabra que está aquí en inglés, Structured Query Language, ¿ok? O lenguaje estructurado de consulta, en españolito más claro. En el argot informático uno dice query,
no dice toda esa palabra. Uno lo recorta así, query, voy a hacer un query. Ay, hazme este query. Ajá, entonces ya cuando uno comienza a escuchar el término, ay, mira, hay que hacer un query. Yo recuerdo que cuando estaba en PDVSA, los usuarios eran muy especializados y ellos decían, tenían una herramienta que era para hacer query. Y decía, ay, yo voy a hacer un query. Y yo la primera vez me quedé así como impresionada. Digo, ver si este usuario sí es especializado. Y era que tenían una herramienta donde ellos ya conocían las tablas, agarro de aquí y armaban su query builder. Entonces, fíjense que ya desde tiempos muy, muy atrás, muy antaños, ya los usuarios que no necesariamente eran del área sabían cómo hacer consultas a las bases de datos. Entonces, ¿qué es SQL? Es un lenguaje de programación para interactuar con bases de datos relacionales. ¿Ok? Yo arranqué la conversación diciendo que es como un lenguaje así de las partituras de los músicos. Es decir, yo estoy aquí en Venezuela, yo es SQL. Si yo me voy a trabajar a Canadá, es el mismo SQL, porque lo hizo la misma casa. Por ejemplo, Oracle, que es la herramienta con la que yo trabajo. De la misma manera, así como un músico se va para, no sé, Nueva Zelanda, le dan una partitura, es capaz de leerla. Entonces, de allí la importancia. Es un lenguaje casi que universal. ¿Ok? Te vas para Japón y vas a programar con la misma sentencia de SQL de Oracle. Es por eso que los profesionales del área de informática tienen tanto campo de acción. Bueno, no importa, yo trabajo remoto y me voy para Venezuela. Bueno, y de repente algunos harán, el otro mes me voy para los Estados Unidos y el otro mes me voy a trabajar a Alemania, si tienen esa facilidad de movilizarse, ¿no? Entonces no estamos casados a ese sitio de que tengo que estar ahí para poder hacer el trabajo. Esa es una de las grandes ventajas de aprender este lenguaje de programación. Un ejemplo de una sentencia SQL, fíjense, un nuevo término, sentencia, suena así como un término muy de abogados, y que la sentencia penal, cosas así, ¿no? Cuando yo también escuché el término por primera vez me sonó, me retumbó. Pero resulta que no es más que la manera de decir, voy a armar esta sentencia de esta manera, ¿ok? Y como es un lenguaje, tiene una sintaxis muy específica. Fíjense que un ejemplo de una consulta es select asterisco from. Select es una palabra reservada. From es una palabra reservada. Where es una palabra reservada. ¿Ok? El asterisco son comodines que se usan y también son reservados. Asterisco es como todo. Tráeme todo lo que hay en esa tabla. La tabla puede ser cualquier nombre de la tabla. Empleados, trabajadores, alumnos, etc. Y el where lo que me hace es filtrar. Imagínense que tenemos en un colegio. Y un colegio que tiene, no sé, de los colegios grandes aquí en Caracas, no sé, el San Agustín del Paraíso. Ahí tengo como 1000 estudiantes. Y voy a buscar todos los estudiantes que tengan el apellido, no sé, Ramírez. No voy a ir pasando salón por salón preguntando quiénes son de apellido Ramírez, por favor anótense en esta hojita. Ya a estas alturas sería como algo muy arcaico. Es aquí donde el SQL y las hojas de Excel nos facilitan la vida. Entonces, si yo tengo una base de datos y yo digo, mira, tráeme todos, select asterisco, ¿verdad? Sería tráeme todo. O sea, sería, vamos a decir, la traducción en coloquial. Tráeme todo. From, su traducción textual es de. Tráeme todo desde. De. La tabla. ¿Cuál tabla? Entonces alguien me dirá, bueno, ¿qué es eso de la tabla? Porque tabla es, en el argot normal, para alguien que no sabe el tema, es una tabla, ¿verdad?, que es de construcción, o es una tabla para hacer un trabajo de carpintería, o es una tabla física. Aquí en informática, una tabla es como una tabla de Excel, tal cual. Y todos estamos más familiarizados con Excel. Vamos a hacer una tabla de Excel. Entonces eso tiene, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, datos del trabajador. Evento, entró. ¿A qué hora? A las 10. ¿De qué dirección IP? Tal. ¿De qué dispositivo? De un iPhone. Ok, chévere.
Y ahí uno va armando una tablita de Excel. Entonces, creo que el Excel nos ayuda mucho a comprender lo que es el concepto de las bases de datos. Entonces, una tabla en Excel es equivalente a una tabla en base de datos, donde tengo igual filas y columnas y donde hago filtros. Entonces, eso es lo que se hizo en base de datos, vamos a decir, fue automatizarlo. ¿Cómo hago para manipular datos que no sea en una tabla de Excel o en una hoja de cálculo? Porque ahora la más popular es Excel, pero puede ser básicamente cualquier hoja de cálculo. Ok, entonces de esta lámina nos llevamos el nombre, que significa SQL es un lenguaje estructurado de consulta. En el argot popular se le llama query, en el argot de programación. Ok, y me permite interactuar con la base de datos. Ok, una base de datos, ya vamos a ver qué es una base de datos, ya vamos a ver todas las definiciones más detalladamente de cada una de estos conceptos. Ok, ¿qué puedo hacer con SQL? Mira, puedo ejecutar consultas, ¿verdad? Puedo crear vistas, puedo establecer permisos sobre las tablas. Es decir, fíjense que el SQL está casado directamente con el concepto de base de datos. Es decir, yo no puedo utilizar SQL en Word, por ejemplo, porque Word no es una base de datos. Yo no puedo utilizar SQL en Excel porque Excel no es una base de datos. Sin embargo, eso es otro tema, porque Excel tiene unas conexiones de datos o DBC que me permiten conectarme a una base de datos, extraer los datos y manipularlos. Eso es otro tema. Pero una base de datos con las características relacionales no lo es, ¿sí? Ya vamos a ver en adelante qué es una base de datos y qué es eso de relacional. SQL puede recuperar datos de una base de datos, puede insertar. Imagínense, aquí voy a hacer un paréntesis. Una base de datos, ya vamos para allá, es algo así, siempre lo explico, que es como un closet, ¿sí? Un closet, imagínense, ustedes están en su cuarto y tienen un closet. Y un closet tiene, vamos a decir, unas 2, 3 divisiones, bien sean horizontales o verticales. Entonces, una división es para colocar las camisas, otra división es para colocar los pantalones, otra división es para colocar las toallas, otra división es para colocar los zapatos. Por ejemplo, coloquemos, y tiene un área de las gavetas para la ropa íntima, las medias y esas cosas. Esa organización que acabo de explicar del closet es un concepto clarísimo de lo que es base de datos. Y ya les digo por qué. Imagínense, cuando yo voy a consultar, colocando este ejemplo del SQL, tráeme una camisa blanca. Hay quienes son muy organizados y tienen sus camisas por colores, las blancas, las azules, las amarillas, no sé qué más. Hay quienes no somos tan organizados y tenemos todas las camisas ahí. Pero sí sabes que la camisa está en la parte de arriba. Entonces ya el cerebro va y busca en la parte de arriba una camisa que me combine con el pantalón que tengo. Eso es un esquema de búsqueda, de consulta, que lo asocio y lo relaciono con lo que es el SQL. ¿Por qué? Porque en la base de datos física, que está en el CPU de la computadora, es un programa de computación que es específico porque lo que hace es almacenar datos. Cuando yo le voy a decir, tráeme la camisa de color azul, él tiene que saber dónde está esa camisa. Y el dónde está, digamos que es el closet. Y que en base de datos, asociándolo con Excel, no es más que una tabla. Entonces yo tengo que saber, tráeme la camisa azul que está en el closet de Nubia y está en la parte de arriba. En base de datos sería, tráeme la camisa azul que está en la tabla camisas y que le pertenece a Nubia. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo podemos hacer analogía de lo que es la realidad con lo que es la base de datos. Porque en algún momento, cuando se construyeron la base de datos, se construyeron para cubrir una necesidad. Necesidades, por ejemplo, de este tipo de las que estoy haciendo el ejemplo. ¿Alguna comentario que quieran compartir, consultar?
considero que es una manera muy precisa de organizar las ideas, o mejor dicho, organizar los datos para una búsqueda efectiva y una ubicación, un orden sobre todo, ¿no? Y procesar los datos. Y quiero unir esto con el comentario que hizo Maite, porque trabajamos en la misma área, en el área de doblaje, donde se tiene que procesar precisamente los guiones, las traducciones, las tarifas de cada actor, el locutor, en fin, todo eso hay que ponerlo en orden, y una herramienta de esto ayudaría mucho. Buenísimo, entonces nada, tenemos que hacer una base de datos allí en esa productora. ¿Es una productora o qué organización es? Que te diga Maite. Es un estudio de doblaje. Es un estudio de doblaje. Nada, vamos a ir para allá y te vamos a apoyar con esa necesidad puntual que tienes, Maite. Por favor, y lo ideal es que de esto de lo que estás hablando, creo que es de fácil manipulación, no solo para mí, que estoy frente a la computadora, sino que si yo le reenvío, no sé si esto es como un archivo o algo así, si yo le reenvío esto a mi jefe, él sería capaz también de leer lo mismo que estoy leyendo yo, igual la contadora leería lo mismo, y como volando por ahí, sumándose las cosas que no se deben sumar. Exacto, claro que sí. Todo eso es capaz de hacerse con programación, lenguaje de programación, SQL. Recuerden que en el inicio le dije que SQL es una piecita del Lego de la informática. Hay otras piezas, como son los lenguajes de programación. Entonces, los lenguajes de programación utilizan y se casan con la base de datos a través del SQL para extraer datos y mostrarlo a través de las páginas web, por ejemplo. Como cuando uno compra en Amazon. Ay, voy a ver esta camisa. ¡Pum! Y de repente te conectas y Amazon sabe que tú hace un año atrás no te habías conectado, pero que hace un año atrás tú compraste en el Black Friday una camisa de color verde y te costó tanto. ¿Cómo sabe Amazon eso? Porque tiene una base de datos y él consulta a través del ID de tu usuario cuáles son las compras que has hecho desde hace tanto tiempo. Entonces, eso es lo bonito, la historia. Así igualito lo maneja, por ejemplo, Facebook, lo maneja Instagram, lo manejan todos los sistemas que utilizamos. Ok, continuemos por aquí. Ajá, ¿te escucho? Una pregunta, Nubia, ¿esto tiene alguna fecha de vencimiento? ¿Esto a lo que te acabas de referir? Fíjate, todo depende. Otra parte de la pieza del Lego de lo que es desarrollar sistemas es el levantamiento de información, el levantamiento de requerimientos, porque el desarrollador, la persona que va a hacer el SQL, tiene que entender bien qué es lo que quiere el usuario, qué quiero resolver. Mira, yo quiero que se muestren datos desde 5 años atrás, entonces Amazon va a mostrar tus datos de los 5 años atrás, pero a lo mejor a Amazon no le interesa sino nada más el del año pasado, entonces él va a mostrar nada más lo del año pasado. Y que muestre solo los del año pasado no quiere decir que se hayan borrado los otros. Es que solamente te está mostrando la información que él le interesa mostrarte. Entonces, fíjate, todo depende de qué es lo que se quiera hacer. Y eso es lo que llamamos en informática levantamiento de información. Déjame sentarme con mi usuario, con mi cliente, con mi área de recursos humanos, a ver qué es lo que quieres. ¿Cómo quieres pagar tú las nóminas? ¿Semanal, quincenal, mensual? No, Nubia, es que yo tengo varios tipos de trabajadores. Tengo unos que son obreros y les pago semanal. Tengo otros que son empleados y les pago quincenal. Pero tengo unos a destajos que les pago mensual. Ah, entonces ya yo tengo que anotar eso ahí como parte de mi requerimiento. Para cuando yo vaya a hacer las consultas, saber en base a qué las voy a hacer. ¿Sí? Ok, continuamos aquí. Ok, aquí vamos a comenzar a hablar entonces, ya hablé un poquito de las bases de datos, pero aquí viene como la definición formal. Es un conjunto organizado de datos relacionados, almacenados en un sistema de gestión de base de datos. Qué complejo, pero es fácil, fíjense. Tengo un sistema de gestión de base de datos. Eso es un software que uno compra, descarga, lo pincha de algún sitio, sale ese software.
En el caso, por ejemplo, lo que más conocemos, la suite de Microsoft. ¿Qué trae la suite de Microsoft? Word, Excel, PowerPoint, y siempre trae una herramienta, o antes la traía, no sé, tengo tiempo que no trabajo con eso, que se llama Access. Access es el manejador, el gestor de base de datos de Microsoft. Y si usted instala la suite de Microsoft, sea la versión que sea, seguramente habrá instalado el Microsoft Access, que es el gestor de base de datos de esa empresa. Entonces, cada empresa ha decidido diseñar su propio motor de base de datos. Y cuando digo motor, hago énfasis porque es equivalente a un motor de un carro. Todos los carros ruedan, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Uh-huh. Y ruedan gracias a que a un motor y un poco de sistema. Hablemos solo del motor. Entonces vamos a decir, la Mitsubishi tiene su propia tecnología para el motor. Chevrolet tiene su propia tecnología para los motores. Ferrari, Lombardini, todas las casas de vehículos tienen su motor de auto. Igualito ocurre aquí con las bases de datos. Hay casas de software que desarrollan su propio motor de base de datos. De esta manera, Microsoft tiene Microsoft Access, pero Oracle tiene su motor de base de datos. Y hablo siempre de Oracle porque es la herramienta con la que yo trabajo. Y es el motor de base de datos, uno de los más robustos que hay en el mercado, señores. Pero Oracle es costoso, es para grandes empresas que manejan grandes transacciones. Por ejemplo, como Excelsior Gamma, estas grandes cadenas de automercado, los sistemas, qué sé yo, bancarios, Farmatodo, los sistemas bancarios, los sistemas de seguro. Ahí está la amiga María que lo diga, que usan, por ejemplo, el sistema Accel, que no es Excel, es Accel, y se montan sobre esa base de datos. Pero hay bases de datos, vamos a decir, de uso gratuito, llamémosle así. Por ejemplo, las que están en la web. Hay una base de datos que se llama MySQL, y es de cuando uno compra un dominio en la nube para montar una página web, viene esa base de datos allí y uno puede hacer cosas con esa base de datos. Cosas como que construir tablas, hacer query, diseñar sistemas. Ok, entonces, hablando de lo que es un sistema de gestión de base de datos, espero haber aclarado el término, y se refiere, vamos a decir, a eso, al motor, haciendo la equivalencia con el motor del carro. ¿Qué tan potente es mi gestor de base de datos? Si manejo pocos datos, no tengo por qué. Es como decir, si yo voy a la panadería a comprar pan, no necesito un BMW. Necesito una moto, por ejemplo. Pero si yo quiero, no sé, ir de lujo a alguna parte, a una fiesta, ser la invitada especial, a lo mejor sí, mira, vamos a alquilar este BMW y que me lleven, que yo quiero marcar caché con ese carro. Entonces, todo depende del uso que le vayamos a dar al sistema de gestión de base de datos. Y en ese sistema de gestión de base de datos metemos todo eso que se llama conjunto organizado de datos relacionados. Por eso se llaman bases de datos relacionales, porque los datos de alguna manera están relacionados los unos con los otros. Entonces fíjense que aquí en esta paginita 2 dice ejemplos de manejadores de bases de datos: Oracle, Database, MySQL, SQL Server, y así como esas que son las principales, hay muchísimas otras, inclusive de software libre, que vamos a ver ahí, deben estar en la siguiente lámina. Y aquí punto 3 me dice que las bases de datos pueden variar en estructura y capacidades, pero comparten la función de almacenar y gestionar datos. Esa es la función principal, como dije. Un carro sirve para desplazarse de un punto A a un punto B. Un sistema de gestión de base de datos sirve para almacenar y gestionar datos. Más nada, esa es la realidad. ¿Claro por aquí este punto? Sí.
Excelente. Continuemos. Aquí está la imagen de la que le hablaba, fíjense. Aquí hay algo que se llama SQLite. Esta imagen me la descargué por allí de internet. Está Cassandra, MongoDB. Digamos, creo que estos son sistemas gestores de software libre y estos son propietarios, que son pagos, pues. Y así hay SQL Server, Teradata, Sybase. SAP tiene su propio manejador de base de datos, DB2. Y aquí, bueno, es un grupito de muchos otros sistemas manejadores de base de datos. Por ejemplo, les mencioné Access, que no está aquí. Y también sirve para manipular datos. Como les dije, el tema, por ejemplo, con Access, les cuento aquí una anécdota rapidito que me pasó hace mucho tiempo atrás. Estaba yo en mis pininos, lo que es la falta de experiencia. Me tocó montar en Access un poco de datos que habían en Excel. Yo digo, bueno, nada, si ellos tienen esto aquí, no tienen licencia, déjame meter este poco de datos aquí y yo voy a sacar unos reportes para manipularlos más fácil. ¿Qué pasó? Que entonces yo no preví que Access tiene un número limitado de datos para almacenar, señores. Y esa es una de las grandes desventajas. Que, por ejemplo, yo puedo trabajar con 100 registros, 500 registros, pero si digo, bueno, no puedo almacenar 1.000.000 de registros en esa base de datos porque no da para eso, ¿sí? Y allí voy en la analogía otra vez con los carros. O sea, no puedo poner a cargar, qué sé yo, cemento, arena, cosas de carga en un carrito, en un Cherry Cuckoo, porque lo voy a reventar textualmente, ¿no? Entonces, bueno, para grandes volúmenes de datos, grandes bases de datos. Para pequeños volúmenes de datos, podemos usar bases de datos que almacenen menos cantidad de información. Ok. La más usada, digamos, por grandes empresas es esta Oracle Database. Y el que sabe Oracle Database en la parte técnica, digamos que tiene el mundo en sus manos, porque puede encontrar trabajo en la luna, ¿sí? En la luna, y vamos a decir bien, uno de los mejores remunerados. Entonces, es importante saber SQL, pero entonces también hay que aprender el lenguaje propio de Oracle, que es el PL/SQL. Es una variación del SQL. ¿Ok? Tiene que ver más que todo con el cambio de los tipos de datos, cómo manipulo la información, qué funcionalidades más le doy a los usuarios de mi base de datos para que hagan cálculos más rápidos, más efectivos, capacidad de almacenamiento, un conjunto de características que, bueno, de verdad que a uno como desarrollador y a las empresas que lo usan son un gran plus. Y bueno, muchas, con respecto a esta base de datos que se llama MySQL, les comenté anteriormente que cuando uno compra un dominio, por ejemplo, nubiacastellanos.com, compré mi dominio. Ya todos los dominios, por lo general, traen dentro de todos los perolitos que traen, que si WordPress, que si PHP, traen este manejador de base de datos, MySQL. A mí me gustaría dar un curso donde la gente incluso pueda comprar su propio dominio, porque los dominios son baratos, y hagamos ejercicios de construcción de objetos de base de datos y realizar consultas en una base de datos MySQL. Los dominios son... Tú tienes uno, ¿verdad? Ah, pero seguramente como no conoces mucho la parte técnica, no te ha podido meter. Sería bueno que nos metamos por aquí y hurguemos. Entonces, buenísimo que todos estén de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo con que demos ese curso de MySQL? Buenísimo. Claro que sí. Y aprendamos a crear tablas, insertar datos, modificar datos, hacer todo lo que se puede hacer con la base de datos, que todavía me falta explicarle. Entonces, ya habiendo conocido lo que es una base de datos, cómo se define el SQL, vamos a seguir avanzando.
Porque aquí tenemos un título que dice tabla. Es una estructura que almacena los datos en filas y columnas en una base de datos relacional. Entonces este es como el cuento de que, bueno, primero hablé del SQL, pero para usar el SQL necesito la base de datos. Pero ¿qué tengo dentro de la base de datos? Objetos de base de datos. Hay diversos objetos de base de datos. Uno de esos objetos de base de datos son las tablas. Recuerden el ejercicio que le dije del closet. Diferentes objetos de base de datos que serían pantalón, camisa, correas, media, y para ustedes contar. Entonces, así como clasificamos cada tipo de objeto dentro de un closet, de igual manera lo hacemos en una base de datos. Uno de esos objetos es la tabla. Entonces es una estructura que almacena los datos. Y fíjense que aquí le coloco un dibujito que no es más que una simulación de una hoja de Excel. Tiene columna, 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 columna y fila, 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 fila. Cada tabla tiene un nombre único, ¿ok? Es decir, yo en mi closet tal vez puedo tener 2 pantalones igualitos. Porque me encantan esos pantalones y me compré media docena. Y me los pongo uno cada semana. Y no lo distingo a lo mejor el uno del otro. Porque es la misma talla, es la misma marca, es el mismo color. Y todos me quedan iguales. O sea, no hay ninguno diferente. Digamos que cada uno de esos pantalones pudiese ser una tabla en base de datos. Pero ya va. En la base de datos yo tengo que decir nombres únicos. Yo tengo que mencionar pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3, pantalón 4, pantalón 5 y pantalón 6. Porque si no, entonces la base de datos me va a decir, hey, ya existe un objeto con ese nombre. Ya existe un pantalón 1. Ponme ahora otro nombre que se llame pantalón 2, porque no te puedo aceptar 2 objetos con el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, cada tabla tiene un nombre único y está compuesta por un conjunto de columnas definidas. En el caso, haciendo la analogía con Excel, fíjense que Excel, según la versión, tiene un conjunto finito de columnas. Las primeras versiones llegaban hasta 365, después fueron incrementando. Ya ahorita yo le perdí la cuenta a eso. Pero lo cierto es que son muchísimas columnas. Entonces, ¿cómo creo una tabla en base de datos usando SQL? Esta es la sentencia, la que dice aquí abajo. Y esta es la parte que más me encanta. Una vez le escuché decir a alguien esto y me lo agarré para mí. Te conviertes como en Dios. Créate tabla. Entonces comienzas a crear cosas. Esta es la palabra mágica para crear cosas. Create. Entonces dice, create table. Es la sentencia SQL. Entonces, esta sentencia, create table, se usa para crear tablas. Y luego viene inmediatamente después el nombre de la tabla. Digamos que en este caso estoy creando una tabla que se llama empleados. Y tiene 3 campos, que serían 3 columnas. Por ejemplo, aquí arriba en el dibujito, tengo columna 1, columna 2 y columna 3. En vez de ser columna 1, columna 2 y columna 3, aquí abajo serían ID, nombre, fecha de ingreso. Ahí tiene una cuarta columna, sueldo base. Sería el ejemplo de la tabla 2. Entonces, créate tabla, te vas a llamar empleados, como que la estoy bautizando, y vas a tener estas riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas? Los nombres de los campos, que son las columnas. Entonces, fíjense que en Excel yo le llamo columna, y aquí igual les llamo columnas. ¿Cuántas columnas tiene esa tabla? ¿Cuáles son los nombres de las columnas? Pero también les llamo campos. Campos de las tablas de base de datos. ¿Cuál es el nombre de ese campo? De esta tabla. Ah, es ID. Esa tabla tiene 4 campos. Y son ID, nombre, fecha de ingreso y sueldo base. ¿Ok? Fíjense que inmediatamente después del nombre de cada campo viene una directiva, y esa directiva no es más que el nombre, el tipo de dato. En este caso, para ID, el tipo de dato es int,
que dependiendo de cada manejador de base de datos, puede ser int, puede ser number, puede ser doble, que son los tipos de datos que almacenan números. Entonces es importante ahora entender qué es un tipo de dato. Porque si es numérico no puedo meter letras, por ejemplo. Si es fecha, como en el caso de fecha de ingreso, ingreso dice que es date, pero entonces el date tampoco puedo meter números, no puedo meter nombre, ahí tengo que meter solo fecha, según el formato que maneje el sistema de gestión de base de datos. Si es día, mes, año, si es mes, año, día, si es año, mes, día. Todas esas variables entonces vienen a formar parte importante. Por ejemplo, en lo que es el sistema de Estados Unidos, ellos primero colocan el mes, luego el día y luego el año. Entonces cuando uno está programando para sistemas que son que manejan ese tipo de formato de fecha, tiene que estar pendiente. Oye, voy a meter este dato y tengo que meterlo en este formato, porque si no me va a dar error cuando lo guarde. Me va a decir, hey, esto no calza allí. No calza allí. Por ejemplo, si uno colocara 31/3/2023, entonces va a decir, hey, no, 31 no es un mes. Tienes que ponerme ahí un número del 1 al 12. Entonces ya comienzan los errores y uno va aprendiendo, ok, es que el formato de fecha de esta base de datos está de esta manera. Vamos a pedirle al de base de datos que lo cambie, porque ya este sistema no lo vamos a instalar allá, lo vamos a instalar en Venezuela y es día, mes, año, por ejemplo. ¿Qué les pareció esta creación de tablas? Excelente, excelente. Avancemos. Ok, entonces tenemos una tabla. La tabla tiene campos y esos campos son las columnas, ¿sí? En este ejemplo, fíjense que las columnas son nombre, apellido, fecha de alta, nivel y salario. Y abajo, entre paréntesis, tienen el tipo de datos. Nombre es de tipo texto. Apellido es de tipo texto, porque puedo meter datos numéricos o alfanuméricos. Fecha es tipo day, niveles numéricos, salarios es currency. Esto es para una base de datos en específico. Seguramente en Oracle yo pudiese decir que es number 10 con 2 decimales. Y entonces la columna es un componente de una tabla que define el tipo de datos. ¿Ok? Aquí lo acabamos de decir. Y cada columna tiene un nombre y un tipo de dato asociado. Aquí tengo cómo se define en base de datos. La tabla employees, que en español es empleado, tiene todas estas columnas y cada columna tiene este tipo de datos. ¿Ok? Perfecto. Así como las columnas, también existen filas. Fíjense que es el mismo concepto de Excel. Filas y columnas. Y las filas en base de datos no hace más que la referencia a un registro. Oye, ¿cuántos registros te trajo esa consulta? Suele uno preguntar. Entonces yo consulto select asterisco from employees where nombre igual a James. ¿Cuántos registros te trajo eso? Un solo registro, porque hay una sola persona que se llama James, ¿sí? Pero si hubiesen varios James, entonces me va a traer tantos registros o tantas filas como nombres existen. Entonces, para poblar una base de datos, yo creé y dije, créate tabla, employees. Y estos son los campos. Ahora, ¿cómo hago para meter los datos de esos empleados? Tengo que usar sentencias como esta. Insert into empleado, el nombre, el ID y el nombre. Y los valores son 1, Juan. Entonces ya estamos usando el lenguaje SQL. Es una sentencia que me permite meter registros en una tabla. ¿Ok? Y para ingresar registros en una tabla no tengo más que hacer que decir
insert into, y él va a esperar esta estructura: nombre de la tabla, los campos y los valores asociados a cada campo. Entonces, esta estructura almacena los datos en filas y columnas en una base de datos relacional. Entonces, yo aquí puedo decir insert into empleado, el ID 1, nombre, por ejemplo, James, apellido Black, fecha de alta 3/1 del 2010, nivel 4, salario tal, y le doy ejecutar esa sentencia y creo mi registro. De esta manera es muy útil esta sentencia, por ejemplo, cuando uno llega a un sitio y la gente de recursos humanos que está como loca porque quiere pagar algo, no sé qué más. Nubia, tengo aquí esta hoja de Excel y estos son los bonos que tengo que pagar, pero para ayer. ¿Cómo hacemos? Ok, dame la hoja de Excel. Con esa hoja de Excel yo te voy a... ni siquiera sabe, ella lo que sabe es que de aquí a un par de horas yo le tengo esos datos cargados. Entonces, son 1000 trabajadores, vamos a pagar los bonos para los 1000 trabajadores, ya los tengo aquí calculados. ¿Cómo hacemos? Bueno, dame una hoja de Excel que tenga esta estructura y yo armo las sentencias SQL que me van a permitir insertar esos datos dentro de la tabla que está dentro de la base de datos que tú necesitas para el reporte. Como todo un trabalengua. Entonces, uno ahí aprendiendo de a poquito. ¿Sí? ¿Se comprendió? Ok, continuamos. Seguimos con el concepto de las tablas. Entonces, fíjense que una tabla, aquí tenemos, ¿cuántos campos tiene esta tabla? Cliente, nombre, dirección, ciudad y estado. Tiene 1, 2, 3, 4. Y esa tabla tiene algo que se llama clave primaria o primary key. Y una clave primaria es un conjunto de uno o más campos que identifican de forma única cada fila en una tabla. Es decir, poniéndolo fácil, tengo millones de personas aquí en Caracas, en el planeta. ¿Cómo identifico yo unívocamente en una base de datos a todas esas personas? Tienen que tener un ID. En el caso de Venezuela, ese ID es la cédula de identidad. En el caso de lo argentino es el DNI. En el caso de Estados Unidos es el Social Security. Y así sucesivamente. Entonces, es un ID que me identifica unívocamente a un solo registro dentro de millones de registros. ¿Cómo se crea esto en SQL? Mira, créate tabla, empleados, con los campos, y aquí le digo, hey, el campo ID va a ser el primary key. ¿Qué les parece? Es fácil. Entonces, en el caso de la productora, podemos tal vez ver cuáles son las tablas que tienen que salir de allí. Son los actores. Es una tabla de actores. Una tabla para el pago de los actores y de todo el personal que trabaja allí en la productora. Tal vez de los eventos que se hagan, en qué fecha que se hicieron esos eventos. Entonces ya íbamos identificando cuáles son los datos que voy a manejar. Eso es lo más importante. ¿Qué dato voy a manejar? Porque con ese dato voy a construir mi información. ¿De acuerdo, doña Maite? Perfecto. Entonces podemos ir trabajando en la construcción de esa base de datos. Entonces fíjense, así como hay el concepto de clave primaria, hay el concepto de clave foránea o foreign key. Una clave foránea establece una relación entre dos tablas, una base de datos en una base de datos relacional. Se compone de unas o más columnas que hacen referencia a la clave primaria de otra. Entonces, en una tabla es clave primaria, pero en otra tabla es clave foránea. O sea, como que el cóncavo y el convexo. Así se casan esas dos. Una es con la otra. Aquí les coloco un ejemplo. Esto que están viendo aquí es un esquema que se llama esquema entidad-relación. Y en este esquema entidad-relación tengo varias tablas. Tengo la tabla estudiante, la tabla de inscripción, la tabla asignatura, curso, docente, facultad y decanos. ¿Ok? Y esas tablas todas se unen a través de algo. Todas tienen algo en común. Tienen un nombre, tienen campos
nombres de campos, tienen claves primarias, que es la que dicen PK, y unas se enlazan con otras a través de la clave foránea. Por ejemplo, un estudiante cuyo ID es el número 1 tiene una inscripción cuyo ID es número 1, ¿sí? Entonces, un docente que tiene un número de cédula 10555443 tiene varios cursos, por ejemplo, matemática, física y química. Y yo relaciono un docente a través de su cédula, cuántos cursos tiene. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Les escucho. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? No entiendo mucho la diferencia entre una clave foránea y una clave Ok, voy a hacer un ejemplo práctico. Imagínate que tienes una lista de docentes, ¿sí? O de actores, vamos a hablar en tus términos. Tienes actores, ¿cierto? Maite. Yuhu. Sí, no fui yo la que preguntó. Ah, ¿quién preguntó? Disculpa. Mariela. Ok, bueno. Sí. Ok. Sí, fue Mariela. Ok. Imagínate que tengo un docente por una parte y tengo asignaturas por otra parte. Y yo digo, bueno, yo quiero que el docente, yo quiero que el docente Nubia Castellano dé la materia inglés, pero resulta que la materia inglés no está creada, entonces yo no pudiese hacer este casamiento por esta rayita roja entre docentes y cursos. Digamos que es algo así más o menos, ¿sí? Entonces, para que pueda existir un curso, yo tengo que tener obligatoriamente un docente, digámoslo así, porque si no, ¿quién me va a dar la materia? Entonces, como decir, no puede existir un hijo sin un papá. Entonces, el foreign key es el hijo y el primary key es el papá. Son aquellos términos que pueden escuchar por allí, entidad, relación, maestro, detalle. Ok. Y tenemos por aquí entonces, continuando con este webinar de base de datos, cómo construir consultas. Decimos que una consulta de base de datos. Nubia, Ajá. en mi caso sería algo así como ¿qué actor hace qué tantos personajes? Algo así. ¿Cómo, perdón? En mi caso sería ¿cuál actor hace qué tantos personajes? Exacto. Primary key es el actor y los personajes que hace serían el foreign. Exactamente. Foreign key. Muy bien, muy bien. Porque, por ejemplo, tú creas un personaje, pero si creas un personaje tienes que tener un actor para ese personaje, porque si no el personaje no cobra vida. Es así, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Maite, por tu aporte. Entonces, las consultas de base de datos son instrucciones para obtener información de la base de datos, como las que vimos ahorita, el select asterisco from empleados. Entonces me va a traer todos los datos que hay en la tabla empleados. Es el lenguaje estándar para realizar consultas a la base de datos relacionales, el SQL. Ejemplo, aquí está el ejemplo. Select asterisco from empleado. Ya esto vamos a decir es el resumen de esta parte. Un query, también ya lo vimos en los puntos anteriores, una instrucción para obtener información de la base de datos. Entonces es lo mismo que acabamos de ver ahorita. Select asterisco from empleados. La consulta puede también incluir filtros, que fue los que vimos al inicio. Un where. La cláusula where es la que me permite filtrar. Yo quiero todos los empleados que ganen más de tanto.
o los que ganen menos de tanto, porque los que ganen menos de tanto le voy a dar una bonificación, porque pobrecito, no les alcanza el sueldo. Puede ser esa una situación clara en un área de recursos humanos. Un join me permite relacionar dos tablas. Entonces yo puedo tener aquí, fíjense, es una operación fundamental de SQL que combina el registro de dos más tablas en función de una relación común. ¿Ok? Entonces tengo empleados y tengo hijos, por ejemplo. Los hijos de los empleados. Esa es una relación. Tengo los maestros y los estudiantes. Tengo el docente y el curso que dicta el docente. Esas son relaciones entre tablas, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Celes empleados, fíjense que aquí se le coloca el nombre de la tabla y el nombre del campo. Nombre de la tabla y nombre del campo. Tráeme de la tabla empleados el nombre y tráeme la tabla de departamentos el nombre. Entonces el primer nombre es del empleado y el segundo nombre es del departamento. A pesar de que las dos se llaman nombre, una es del nombre del empleado, Nubia Castellano, y el departamento en el que trabaja, informática, por ejemplo. Estoy uniendo dos tablas. La tabla de empleado hizo un join con la tabla de departamento, donde estos dos registros sean iguales. El ID del departamento del empleado sea igual al departamento del empleado. Es decir, que si yo tengo una relación de actores y personajes, entonces de alguna manera tengo que tener el campo maestro, que es el ID del actor o la cédula del actor, llamémosle, y voy a tener un número que me identifica el personaje para yo poder hacer esa relación. Entonces, este personaje le corresponde a este actor y así puedo después hacer mis consultas SQL. Esto de los SQL es un mundo, se los pongo aquí como una imagen para que vean todo lo que se puede hacer con esto. Y esto se refiere a las matemáticas cartesianas, los productos cartesianos. ¿Se acuerdan cuando por allá en cuarto grado nos daban que si una función es inyectiva, si es sobreyectiva, si es biyectiva? Eso tiene que ver con eso. ¿Quién es el dominio? ¿Quién es el rango? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se unen? Eso es toda una matemática que hace la base de datos para poder obtener la información. Básicamente uno dice, mira, yo quiero todos los empleados del departamento de informática. Une las dos tablas y dice donde esos dos campos sean iguales. Hay consultas muy, muy elaboradas y este mundo del SQL da para estudiar para rato, señor. Se lo digo yo que tengo buen rato en este sitio. Entonces uno tiene que aprender a hacer consultas que sean óptimas, que no consuman tantos recursos, que den respuestas rápidas y todo parece usted de contar a través de ese mundo. ¿Tenemos que aprender esto ahorita? No, porque estamos aprendiendo los pininos, o sea, que es el SQL, todo lo demás. Y antes de aprender el SQL, tenemos que hacer cursos también de lo que es la parte de lógica de programación, de diagramas, entidad-relación, diagramas de flujo, de teoría de sistemas, o sea, irnos documentando para poder entender también nuestro modelo de lo que queremos consultar, de lo que queremos implementar en nuestro negocio. Y estos son términos que se los voy a dejar aquí, no voy a ahondar en ellos, porque ya esto es aguas adentro, pero se los voy a nombrar para que queden allí. Un procedimiento almacenado es un bloque de código SQL en la base de datos. O sea, yo puedo tener un bloque de muchas líneas de código donde hago funciones, procedimientos, sumas, restas, multiplicación, validaciones, hago un conjunto de operaciones y al final retorno, ¿es verdadero o es falso? Que es lo único que quiere saber el usuario. Mira, es verdad que Nubia ha trabajado en todos esos sitios, entonces hace un query en la base de datos de Seguros Caracas, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. Y dice, sí, es verdad, menos en ahí mintió. Por ejemplo, ¿no? Cosas como esas grandiosas es capaz de hacer el SQL. Y luego se pueden llamar y ejecutar desde cualquier parte del programa que uno esté diseñando. Igual que este es un término muy técnico, va más aguas adentro, los disparadores o triggers, cuando se hace, mete un registro, quiero que le pongas la fecha del día, que le pongas el estatus activo al trabajador apenas entra en la base de datos, o lo pones inactivo para después yo validarlo. Por ejemplo, se puede crear un disparador que después de insertar un nuevo registro en la tabla de pedidos, actualiza automáticamente el estado de un cliente en otra tabla.
ese tipo de cosas, hacemos magia. Y todo eso es automatización de procesos. Las vistas son consultas guardadas como objetos de base de datos. Se utilizan para acceder a datos de una o más tablas. Las vistas son buenas para hacer reportes. De manera tal que tengo ya las consultas realizadas y muestro los datos de una manera más eficiente. Transacción, ok. Estos son conceptos más profundos aún. Una transacción, cómo se ejecutan las transacciones, ok. Son bases de datos transaccionales. Entonces voy ejecutando transacción por transacción. Hago un insert, hago un update, hago un delete. Por ejemplo, digo update es una sentencia que no habíamos visto, que me sirve para actualizar los datos que ya existen, ¿sí? Dentro de mi conjunto de pantalones negros yo voy a agarrar el que tiene el ID 1 y lo voy a teñir de verde, por ejemplo, haciendo analogía a esto que está aquí. Mira, actualízame el saldo, la tabla saldo, colócale en el campo cantidad menos 100. Es decir, que si esto tenía 1000 menos 100, va a quedar en 900. Donde la ID sea igual a 1. Y hay una transacción mágica en base de datos que se llama commit. Y el commit guarda eso forever. Si yo no le doy commit y no está automático, esa actualización pueda que se pierda. ¿Ok? Y es allí donde viene la definición de secuencias, atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. ¿Ok? Es importante que todo lo que uno haga en base de datos tengan esas características para que las transacciones sean consistentes. Y bueno, muchachos, ya vamos terminando aquí. Yo lo que quiero en este momento es invitarlos, pues. Hay muchísima información, muchísima. Yo les voy a compartir lo que falta, ¿verdad? Ya para ir avanzando, para que vayan leyendo. Van a tener la oportunidad de preguntarme por el chat, por correo, por donde quieran, todos los conceptos que tal vez no hemos abarcado en este webinar, pero sí quiero dejarle abierta la posibilidad de que trabajemos en las necesidades propias que tienen en sus negocios. Oye, Nubia, mira, quiero que me apoyes en la elaboración de una base de datos para los actores. Oye, Nubia, mira, me estoy apenas introduciendo en este mundo y quiero que me enseñes bien porque estoy tirando muchas flechas. A mí me pasó, o sea, yo no es que aprendí de la noche a la mañana, duré mucho, me di golpes porque la gente es celosa con la información y no le gusta compartirla. Por eso yo creo que debo compartir la información para que todos aprendamos. De repente, oye, Nubia, mira, no, es que tengo un sobrino, a mí esto no me sirve, pero mi sobrino que está a comenzar a estudiar, se va a graduar de ingeniero de sistemas, no sabe estas cosas. Yo quiero que cuando él vaya a trabajar ya sepa esto. Y me ha pasado. Pasantes en trabajo, llega la gente muy nueva y no tiene el conocimiento. Entonces aquí estamos para darle el apoyo, darle la oportunidad de que aprendan conmigo, con profesionales altamente calificados acerca de la materia. Quisiera escucharlos antes de retirarme y bueno, les dejo los micrófonos abiertos a ustedes. Sí, tengo un grupo de WhatsApp. Lo que voy a hacer es enviar por correo el número de teléfono para que se unan al grupo. Y yo Estoy bastante estimulada a continuar con la información. Pareciera como una abrebocas. Entendí muchísimo, pero muchísimo de lo que tú dijiste. Ahora quisiera ponerle las manos encima. Buenísimo. Tenemos que conversar de eso. Yo te voy a escribir, ¿verdad? Vamos a cuadrar cómo puedo hacer para apoyarte. Y nada, seguro que ese proyecto va a ser muy, muy beneficioso para tu negocio. Yo tengo 28
8 años en que me gradué y no ejercí prácticamente, me dediqué a la artesanía. Ok. Pero luego resulta que los chinos me están ganando con la prenda y decidí, no sé, me dio algo por volver otra vez a la informática y entonces no sé si considera que todavía tengo chance. Mira, las oportunidades siempre están abiertas para aprender. Todo queda de tu parte. Si me dicen, Nubia, quiero aprender, nada, arrancamos con un curso ya, ¿sabes? Entonces vamos a mantenernos en contacto igual por el correo, más privado para que no todo el mundo se entere en el grupo, pues. Pero sí, claro que sí, yo te invito, además que ya tienes la formación, pues, y la experiencia, porque eso es otra cosa, que no es lo mismo aprender cuando uno está saliendo de la universidad, que a lo mejor sí está más fresco y no sé qué más, pero no tiene cierta visión del asunto. Ya con otra visión de madurez se aprenden hasta mejor las cosas. Entonces, bueno, bienvenida, Mariela. Voy a estar escribiendo tú te inscribiste, ¿verdad? Por correo. Me mandaron un formulario que llené. Ok. Me mandó mi amiga Natalie, que fue la que me invitó. Ok, ¿cuál es tu correo? mariela.amigos@gmail.com. Ok, ya te identifico que es el de Mariela. Buenísimo. Quisiera escuchar la opinión de los otros asistentes. Gracias, Mariela. Hola Nubia, ¿cómo estás? Hola, María. Bueno, le doy la buenas noches a todos, lo del grupo. Realmente, yo también soy ingeniero de sistemas, pero me parece que la ponencia que está dando Nubia es excelente. Yo que le digo, excelente. Gracias. Tienen un mundo que aprender, tienen un mundo grande, porque Nubia se la está dando excelente. Creo que todos tienen oportunidad. Así que Mariela, aunque te hayas graduado hace muchos años, siempre uno tiene la táctica, tiene los conocimientos, que eso no se apagan, jamás. Eso es como la bicicleta, tú la aprendes a manejar y ahí la vas a tener. Así que otra vez la vuelves a agarrar y lo vas a captar. Además que Nubia, vuelvo y lo repito, excelente poner. Gracias, María. Sí, bueno, y María... Aquí también estoy a la orden para cualquier información. Nunca voy a entrar a la información que está dando Nubia. Puedo agrandar, pero jamás voy a intervenir. Pero estoy a la orden para cualquier información. Chévere. Bueno, y María puede decir de primera mano cuál es la carencia de recursos en esta área. Parece mentira, es mucha. Y lo que dice Nubia es verdad. Tenemos la oportunidad de estar en el mundo entero. Nosotros no tenemos que revelar nada, tenemos los conocimientos claros para cualquier país. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada en lo absoluto. Siempre que tengamos los conocimientos de programación, eso es lo primordial. Así que no se achicopalen, van a aprender mucho. Gracias, María, de verdad que sí, por tu aporte y bueno, seguro que vamos a sacar mucho de este webinar. Para los próximos espero que contar con el apoyo de todos, que me ayuden a compartirlo para ir multiplicando la información y bueno, invitarlos a los talleres que ya estamos planificando, que también le vamos a decir fecha, lugar, horario, si va a ser presencial u online. Todo va a depender de la necesidad que particularmente tengan. Eso te iba a preguntar, Nubia. Hay personas que le puedo decir que ellos están empezando, pueden empezar a pesar de que tú empezaste hoy. Fíjate que esto no es un taller, esto es, vamos a decir eso, un abreboca. Yo puedo dar esta misma información, pero en forma de taller, ¿sí? Y lo ideal sería que fuese presencial, pero también lo podemos hacer online. Entonces, bueno, dale mi contacto a esas personas y yo cuadro según
el horario, porque a lo mejor hay gente que trabaja hasta las 5 y entonces no pueden sino a partir de las 7 o el sábado o qué sé yo, pero siempre hay una oportunidad para aprender. Perfecto. Chévere, gracias María. Javier, ¿qué te pareció? Muy fructífero todo, tía, la verdad. Y también muy ameno, y la forma en cómo lo narró, muy dinámico como usted. Bueno, espero que te animes, aparte de lo que es la parte de, vamos a decir, de arte. No está de más, yo conozco personas que son artistas, trabajan en otros medios y también programan. Fino, estoy pendiente para los futuros cursos entonces. Chévere, pues. Bueno, ¿a quién falta más por alguna opinión? Ok, entonces yo por aquí le voy a dejar el número de teléfono, los que no lo tienen, para que unirlos al grupo de WhatsApp. Déjame colocar aquí el mensajito, se me olvidaba que esto aquí tiene un mensajito, 0424-205-1883. Entonces, el que no esté en el grupo de WhatsApp me dice, yo los incluyo y por allí, bueno, sería bueno que sigamos la dinámica para que den sus apreciaciones acerca del webinar, para que la gente se anime y asista a los próximos. Ok, chévere, Eliud. Me están diciendo por aquí que tuvo que retirarse, pero que quedó encantado también. Bueno, muchas gracias. Nos consumimos más del tiempo, me emocioné, me disculpan por eso, por haberle robado tanto tiempo. Hay que hacerlo de a 1 hora para no cansarse tanto, pero nada, ahora es que estamos comenzando el año y tenemos mucha tela por cortar. Un gran abrazo y que pasen feliz noche. Gracias a todos. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.